te puse a grabar. Básicamente lo voy a resumir en, que es más o menos lo que plantea el libro. Los tipos de ondas mecánicas que hay. Después vamos a ver ondas periódicas. Después vamos a ver la fórmula matemática de una onda, que es muy parecida a la del movimiento armónico simple. Después vamos a ver la velocidad de una onda, qué tipos de velocidad tiene. Igual que una longitudinal, son los dos tipos de onda que hay. Y el viernes vamos a terminar de ver algo de ondas sonoras y energía, seguramente. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Para hablar de ondas, ¿sí? Tiene una particularidad las ondas, y es que las ondas son fenómenos ondulatorios. ¿Qué es algo ondulatorio? Va. Es decir, algo que ondula es algo que va y viene. Una onda, o sea, y básicamente nosotros vamos a estudiar las ondas mecánicas, que son ondas senoidales o cosenoidales, ¿sí? Básicamente. Para ello vamos a estudiar lo que se conoce como las frecuencias, ¿sí? Hay otras ondas, o sea, mecánica se refiere a la materia, ¿sí? Hay distintos tipos de ondas. Hay tres, digamos, tipos de ondas. Ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, la luz, las ondas de radio, ¿sí? Y otras que son tipo de la mecánica cuántica, ¿sí? Cómo se mueven las partículas en la parte cuando viajan cercano a la velocidad de la luz, ¿sí? Pero nosotros en física 2 van a concentrarse en esto, en ondas electromagnéticas, cómo se estudia las ondas electromagnéticas. Nosotros nos vamos a centrar en ondas mecánicas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Una de las características de las ondas mecánicas es que necesita viajar, acá está, necesita viajar por algún material, es decir, necesita una materia para trasladarse. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el sonido. ¿Qué característica tiene? ¿Cómo se transmite el sonido? ¿Qué es el sonido? No se transmite por el aire, profe. Exactamente, o sea, por el aire, en realidad por cualquier sólido, el sonido, ¿sí? O sea, viaja a través de un medio. ¿Qué pasa con el sonido si estuviéramos en el espacio? Si un astronauta le grita a otro y no tiene el intercomunicador. No pasa nada porque están en el vacío. Exactamente, es decir, ¿cómo producimos el sonido? Básicamente, si vemos al auto, tenemos un parlante, ¿sí? Y el parlante lo que hace es que se mueve, va y viene, produciendo ondas de choque, ¿sí? Es decir, lo que mueve es el aire. ¿Qué pasa si no hay aire? ¿A quién va a mover? A nadie. Entonces solamente se mueve el parlante. Entonces no transmitiría sonido, ¿sí? ¿Se entiende? En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan materia. Pueden viajar en el vacío. Es más, las ondas electromagnéticas con la materia pierden prácticamente potencia, ¿sí? Entonces, al contrario de las mecánicas, mientras menos materia hay, mejor van a viajar. ¿Me explico?
¿Qué Sí, pasa profe. la luz si quiero ¿Puedo pasar con la luz a través de una pared? Y no. O sea, si es de ladrillo, de Durlock. No puedo. ¿Por qué? Y porque el vidrio, o sea, el vidrio sí, pero a su vez el vidrio también me quita, no es 100% transparente, sino que me impide pasar cierta cantidad de luz. Entonces pierdo potencia de la onda electromagnética, ¿sí? Lo ideal es en el vacío. Es más, ¿cómo será importante? O sea, ¿cómo será que la luz que viaja del Sol hacia la Tierra, cuando entra a la Tierra, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la capa de ozono? Y la capa de ozono reduce la energía. Un tipo de color de luz, ¿sí? Las ondas ultravioletas, ¿sí? Es decir, las elimina, básicamente. Entonces, es necesario, o sea, cuando estas ondas viajan en el vacío, pueden viajar mucho, es más. ¿Qué distancia hay desde la estrella, o sea, desde las estrellas hasta la Tierra? Muchísimo. Millones de años luz. Es decir, que la luz que estamos viendo de una estrella ha recorrido millones de kilómetros, millones y millones de kilómetros. Es decir, que la luz que estamos viendo ahora tal vez pasó hace 1 millón de años. O sea que esta estrella capaz que ya no existe. Pero más allá de eso, más allá de todo ese lío cósmico, lo que quiero decirles es que en el vacío, esa luz que está, esa estrella que está a millones y millones de kilómetros, llega a la Tierra sin ningún problema. ¿Sí? Puede viajar en el vacío. Acá entra el fenómeno el cuántico, que es otra historia. ¿Sí? Que lo veríamos en física 3, pero la han sacado. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en ondas mecánicas que necesitan de materia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, se entiende. Bien. Bien, las ondas mecánicas las vamos a clasificar, está en el PowerPoint, después se los muestro después. Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. 3, pero en realidad son 2. Las ondas transversales y las ondas longitudinales. ¿Qué es una onda transversal? Es básicamente una cuerda de guitarra o una soga, ¿sí? Que cuando estoy regando, o estoy con una manguera regando, o tengo una manguera o una soga larga y se me engancha, ¿qué es lo que hago para desenganchar la manguera o la soga normalmente? Le Vamos aplico, hacia arriba, hacia abajo. le aplico un impulso, ¿no? Como este, para que llegue y se destrabe. Entonces, es una onda transversal, ¿por qué? Si bien viaja la onda, pero el pedacito de manguera que ustedes tenían agarrado acá, ¿viajó con la onda y llegó al extremo y se liberó? ¿O se quedó en el lugar? Y viaja, pero se va perdiendo la potencia. El punto que vos tenés No, el agarrado pedazo de con el manguera se dedo, quedó ahí. lo moviste hacia arriba y hacia abajo. ¿Se te zafó de la mano y salió y se fue volando hasta el extremo donde estaba enganchado? ¿O se quedó en el lugar donde vos lo tenías agarrado? Y Se el quedó en punto el se lugar. queda ahí. El punto material se queda ahí. ¿Qué pasa? Que las ondas lo que hacen es que se transmite la energía de una partícula a la otra, pero ¿por qué se llaman transversales? Porque su movimiento es transversal, ¿sí?, de la partícula al desplazamiento de la energía. Es decir, yo le apliqué un impulso y después la onda va a ir viajando a lo largo de toda la trayectoria. Sin embargo, el movimiento de la partícula, si esto quedara oscilando, imaginen una cuerda de una guitarra, subiría y bajaría, ¿o no?
entonces se movería sobre una sección o un plano transversal o perpendicular a la soga o a la cuerda, ¿entiendes? Por eso es que se llama onda transversal, porque si bien sus partículas se mueven, sus puntos, su masa, lo hacen sobre un mismo plano transversal a la soga. Lo que no hacen es viajar en esta dirección. La que viaja es la onda de energía, por así decirlo, que le di a la cuerda o a la soga, la cual va a ir viajando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otra onda es las ondas longitudinales, que normalmente se dan en los fluidos, tanto sólidos, líquidos como gaseosos. ¿Qué quiero decir? Que si yo le aplico una fuerza de compresión acá al fluido, estaba acá quieto, como acá, le aplico, lo comprimo un poco, ¿se va a comprimir homogéneamente? Normalmente lo que pasa es que hay una zona de alta presión que se va transmitiendo a lo largo de toda la trayectoria, hasta llegar al otro extremo y rebota, ¿sí? Es decir, si yo viera, cuando yo le aplico la compresión y luego lo libero, yo vería que la partícula, un punto, se movió hacia acá y luego volvió al punto original. Así que si bien la onda de presión, si yo pusiera manómetros a lo largo de toda la longitud del tubo, vería que la presión va cambiando. Lo que pasa es que los puntos, las moléculas de agua o de fluido, no van a viajar con la onda hacia allá, sino que se van a mover un pequeño desplazamiento. ¿Sí? Y después la onda en superficie, que es prácticamente una combinación de ambos. ¿Sí? Esta onda, cuando yo tiro puedo hacer este experimento donde tengo un recipiente con agua con un cierto nivel y le aplico esta perturbación como una ola, o tiro una piedra. ¿Qué pasa cuando tiro una piedra? Bueno, está acá. ¿Qué es lo que pasa cuando tiro una piedra en el agua? Crea una onda. ¿Eso pasa o no? Cae la piedra y se generan onditas, ¿o no? Que van avanzando a lo largo de toda la superficie. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, eso a mí me provoca que las partículas, imaginen el experimento, ¿se acuerdan que hicimos cuando tirábamos el barquito a una corriente de agua? Bueno, imaginemos que también tenemos un barquito acá. ¿Qué va a pasar cuando venga la ola? Esa onda que vieron recién. Va a ir viajando, ¿sí? A lo largo del agua hasta llegar al otro extremo y después va a rebotar. El barquito, ¿se va con la onda? ¿Viaja de un extremo al otro o solamente se levanta y vuelve a bajar? ¿Qué es lo que hace el barquito? ¿Esto o hace esto? Ambas. ¿Se desplaza hasta el fondo y se levanta, hace así? No, se refiere a que algo se levanta y se desplaza por ahí un poco también. Bien. Si se fijan acá, el ejemplo, si yo tengo una partícula, lo que va a pasar es una combinación de. Acá les dice que una partícula cuando pasa una ola, como el barco, aparentemente avanza, pero en realidad no avanza. Lo que hace es, simultáneamente cuando se está levantando por la ola, también se está desplazando como esta partícula, un poquitito hacia la derecha. Entonces lo que va a hacer es, se va a levantar con la ola y luego, cuando la ola vaya pasando, esa partícula va a ir bajando y cuando vuelva la onda de rebote, va a retroceder al mismo punto. Es decir, en un fluido ideal, el barquito lo que estaría haciendo sería un movimiento circular. ¿Se entiende?
movimiento transversal, más un movimiento axial, es la combinación. Se va levantando, pero también se va desplazando hacia la derecha. Luego va bajando y luego se va a ir hacia abajo, hacia atrás. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Profe, le hago una consulta. ¿Ahí en ese gráfico se ven 3 partículas o es la misma partícula como se va desplazando hacia la derecha? No, es la misma partícula. Sino que te va demostrando esta partícula, sí, fíjate que va a estar acá, luego se va a ir hacia allá y luego va a volver acá. Esta partícula se va a ir levantando y fíjate que lo que te está diciendo es que ya hizo todo el recorrido y está volviendo a su posición original. Y esta, cuando ya pasó la ola, ya volvió a su posición original. Hizo todo el recorrido. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí está. Gracias. Esta partió de acá, llegó hasta acá, y cuando vuelva la onda, va a venir así. Es un modelo ideal, ¿sí? Pero medianamente se cumple. Entonces, ¿se entendió lo que es una onda transversal y una onda longitudinal? Por eso, en realidad, es debido al fenómeno. Los dos se van a desplazar una pequeña amplitud, como un movimiento oscilatorio, sino que su clasificación se basa en su movimiento de cada partícula. Uno transversal al desplazamiento de la onda y el otro es paralelo al desplazamiento de la onda. ¿Sí? Y después lo que nosotros vamos a tratar de lograr es calcular, como decía el programa, la velocidad de propagación de la onda. ¿Sí? Acá está la clave. Las ondas transportan energía, pero no materia. ¿Sí? O sea, transportan energía de una región a otra, pero no transportan materia. Es como cuando se arma un pogo. ¿Sí? Hay mucha gente, uno se exacerba, empuja al de al lado, y ese de al lado empuja al otro y va. Chocan al extremo, el otro empuja y vuelve. ¿Entiendes? El otro es la famosa olita que hacemos cuando hacen en las tribunas. ¿Sí? Que muestra ahí. Bien. ¿Qué es lo que hacemos en física 1? Idealizamos, ¿o no? O sea que vamos a despreciar todo fricción, toda perturbación externa. ¿Sí? Fíjense, tal vez el lector desee repasar la explicación del movimiento periódico del capítulo 13 antes de continuar. ¿Está claro? Pues, lo que va a pasar es que vamos a imaginar, ¿sí? Así como nosotros vieron con la manguera que teníamos acá, mandamos un pulso, se llama. Es decir, levanto la manguera y la suelto y viaja la onda hasta llegar al final. Si no se destrabó la manguera, ¿qué hacemos? O la soga. Le mandamos una más fuerte. Uno más fuerte. Y si no, empezamos a darle ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, no. Sí. Con la idea de que se destrabe. Puede que sí, y si no, tengo que soltar la manguera e ir a sacarlo. Esto, una onda se llama pulso, le ingresé un pulso, y luego toda esa energía de enojo, porque no se desengancha la manguera, que le damos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, se llama tren de pulsos. ¿Sí? Es decir, un tren es una cantidad finita de pulsos que le voy a aplicar a la soga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que mi mano no es periódico, depende mucho de mi enojo, del apuro que tenga, ¿sí? Entonces no me va a generar un tren de pulsos constante, sino que van a ser erráticos y de amplitud variable. Entonces no lo puedo tomar ni medible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
le aplicamos un tren de pulsos, una perturbación medianamente estable. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Le aplicamos un sistema de masa-resorte, sin fricción. ¿Qué pasa con el sistema masa-resorte? ¿Va a ir y va a volver o no? Con una amplitud. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es aplicándole una perturbación básica. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es un sistema masa-resorte, su desplazamiento respondía a ¿qué ley? El movimiento armónico simple. ¿Cómo describíamos el movimiento armónico simple? ¿Quién era omega? La frecuencia angular. ¿Quién es la frecuencia angular? Cric, 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 cric. ¿Se acuerdan ahora más o menos? Era el movimiento circular de una masita que giraba alrededor de un punto a una velocidad omega. ¿Recuerdan? Sí, profe. Entonces, ¿qué ley respondía a esto? ¿Cuánto valía X? A por el coseno de tita. Pongo fib porque no me acuerdo el comando ese. Es decir, una ley cosenoidal. Pero acá, cuando el movimiento armónico simple, ¿quién está en vertical? ¿Es Y o no? Le voy a reemplazar X por Y. Pero, fíjense, esta es una función senoidal. ¿Sí? Es decir, que voy a medir en la trayectoria, en el eje de las X, la proyección del movimiento. Y lo voy a describir como si fuera un sistema masa-resorte. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora, se borró, así. Es decir, va a tener una cresta, que es la parte más alta de la onda, un valle, que es la parte más baja, y la amplitud, que era lo que habíamos definido antes del sistema masa-resorte, ¿sí? Lo que máximo se estiraba y lo que máximo se acortaba. ¿Estamos hasta ahí? O sea, se asemeja mucho la onda senoidal con la perturbación que va a entrar en fase del sistema masa-resorte. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a calcular lo que se conoce como velocidad de la onda, la velocidad de propagación de la onda. Fíjense que este mismo punto, en t igual 0, está en el valle. Luego, a medida que pasa el tiempo, ¿se acuerdan qué era el periodo? Estoy tomando conceptos que, si no se acordaban de dónde venía el periodo. Era ¿Qué era el periodo? el tiempo que tardaba en pasar 2 veces por ese lugar, por el mismo lugar. Exactamente, el tiempo de una onda completa, ¿sí? O sea que si estoy en este punto, vuelvo al mismo punto. ¿Se entiende? Así que si estoy en este punto, cuando vuelva a este punto, voy a estar en el mismo lugar. ¿Se entiende? Acá tengo una onda completa. Desde aquí hasta aquí. Acá también tengo una onda completa. ¿Sí? Un lleno y dos medios valle es completo. ¿Sí? Entonces, fijémonos este que está en el valle. A medida que va pasando el tiempo, va subiendo la onda
pasa por el punto de equilibrio, luego sigue subiendo hasta la cresta, y luego empieza a bajar, pasa de vuelta por el punto de equilibrio, y llega al valle de nuevo. ¿Sí? Fíjense que hizo un ciclo completo. Subió y bajó. Este punto estaba en la cresta. Va bajando, pasa por el 0, sigue bajando, llega a la cresta, a la mitad del tiempo, 4/8 es 1/2. Luego empieza a subir, fíjense, hasta llegar al punto de equilibrio. Empieza a subir y llegó a la cresta de vuelta. Es como el movimiento armónico simple, ¿se acuerdan? Que iba y volvía. Entonces fíjense que ahora, con estos 3 puntos, si yo lo analizo, cuando pasó un periodo, fíjense que esta onda se me vuelve a repetir acá. ¿Sí? Fíjense que la onda como que fue viajando. Los puntos no se movieron. Lo que pasa es que me dio el efecto de que se estaba moviendo porque se va desplazando. ¿Se entiende? La onda se va desplazando, la energía se va desplazando. Sí, sería como la onda de la manguera, que uno cuando la activa, la onda va como viajando en la manguera a lo largo de la manguera. Exactamente, es lo mismo. Exactamente. La onda de la manguera que cuando vos la perturbaste va a ir viajando hasta llegar al lugar que querés para destrabar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un periodo, fíjate vos que el punto que estaba en valle volvió a estar en el valle. Y esa distancia, y este que estaba en valle, volvió a estar en valle acá. Es decir, que lo que avanzó la onda en un periodo, en un ciclo completo, es una distancia, lambda, que le vamos a llamar longitud de onda. ¿Sí? Y de cinemática, unidad 1, ¿a qué es igual la velocidad? Delta x sobre delta tiempo, ¿o no? Cinemática pura. Pero Sí, profe. ¿Qué distancia recorrió la onda? Lambda, ¿o no? ¿Y qué tiempo tardó? Un periodo. Es decir, que la velocidad de la onda va a ser igual a lambda, lo voy a escribir porque no... dividido el periodo, ¿o no? Pero ¿qué pasa? Yo tenía que la frecuencia es igual a ¿quién? A 1 sobre el periodo, la inversa. Tantos ciclos por segundo. Entonces, ¿qué era más fácil medir? ¿La frecuencia o el periodo? la frecuencia. Hey, La frecuencia. Que yo solamente tengo que ver en un determinado tiempo cuántas veces llegó a un pico a algún punto. ¿Sí? La cámara de alta velocidad lo puedo hacer. Entonces, en 1 segundo, 2 segundos, puedo ver cuántos picos tengo y puedo calcular la frecuencia. En cambio, para calcular el tiempo que esta partícula bajó y subió de vuelta a su punto, es complejo. ¿Sí? Entonces es más fácil medir frecuencia. Entonces, como tenía que lambda sobre el tiempo, y como yo tengo que la frecuencia es 1 sobre el periodo, es que la velocidad va a ser igual a lambda por la frecuencia. No es un invento, sino que sale de mi cinemática básica. ¿Sí? Todo tiene que ver con todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Y lo que vamos a imaginar, lo que vamos a suponer, es que como no hay fricción, es que la velocidad de desplazamiento de la onda va a ser constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Es decir, que la velocidad de propagación de una onda para una onda transversal periódica va a ser igual a lambda por la frecuencia. O sea, lambda sobre el periodo o lambda por la frecuencia. ¿Estamos?
Vamos a ver ahora qué Profe, pasa. en este estudio que hacemos, la onda siempre es repetir periódicamente. Exactamente, acá te lo dice. Vamos a estudiar, si bien tenés distintas perturbaciones, siempre la velocidad de propagación no va a cambiar. ¿Sí? Es decir, que todas las frecuencias se van a propagar con la misma rapidez. ¿Sí? Porque son mecánicas. No vamos a cambiar de material. Eso pasa cuando te metes con la luz. La luz sí ya cambia. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es la luz blanca? No es la luz mala, claro. ¿Qué es la luz blanca? ¿De qué está compuesta la luz blanca? El arco iris. ¿Por qué pasa? Claro, de colores. ¿Qué es el arco iris? ¿Por qué se forma el arco iris? Se refleja la luz blanca con las gotas de agua. Exactamente, entonces, es decir, y los colores tienen distintas ondas. ¿Han visto la luz ultravioleta o una luz infrarroja? Después lo vamos a estudiar en óptica geométrica, pero las características de la luz. Es decir, que la luz está compuesta, si yo quisiera estudiar la propagación de la luz en sí misma tiene varias frecuencias metidas. La frecuencia de los amarillos, de los rojos, de los verdes, del índigo y de los azules. Todas esas frecuencias las tiene metidas ahí. Entonces, la propagación de la luz es muy rara dentro de un material. Ese lío se lo dejo a Física 2. Así de gauchito soy. Ya que hemos pasado hace poquito con la semana pasada el Día de la Tradición, puse las espuelas y le paso ese lío a lo de Física 2. Bien, ahora vamos a estudiar qué pasa con las ondas longitudinales. ¿Se acuerdan que les dije que se iban a desplazar de manera, la partícula se iba a mover de un lado hacia otro? Fíjense que acá ya el libro les ha marcado quién es lambda. Fíjense que es lo mismo. Cuando tengo una onda periódica longitudinal, fíjense que se me forma una onda muy parecida a la transversal. ¿Qué me cambia el dibujito de ese con este? Prácticamente nada. ¿Sí? Entonces, lo único que me cambia es que la amplitud de la perturbación díganle que no, yo me hago cargo y les digo, no lo vimos. Fíjense que yo mido la amplitud en el eje transversal, en el eje de la Y, y la amplitud de una onda longitudinal no se mide transversalmente, sino que se mide longitudinalmente. ¿Está claro? Fíjense que acá está lambda. ¿Qué va a pasar? Que la onda va a ir y va a volver, fíjense un punto. Cuando yo lo comprimo, o sea, yo lo comprimí, se movió un poco con la onda, luego se va a empezar a descomprimir, ¿sí? O este punto va a empezar a descomprimirse a una zona de baja presión, fíjense los colores, muy denso, alta presión, va más clarito, poca presión, entonces se empieza a mover, ¿sí? Luego, cuando lo voy perturbando, se va a ir desplazando hacia atrás, luego hacia adelante, hasta llegar al punto inicial de nuevo, así como una recta. Es más difícil de verlo mecánica, visualmente en un plano, una representación. Visualmente es más fácil de verlo, porque la onda va a ser esto. Va a partir de un punto, se va a mover y luego va a volver. ¿Sí? Eso es lo que hace, básicamente. Pero fíjense que partí del mismo lugar, llegó hasta una amplitud, un lambda sobre 2, empezó a moverse de vuelta a una zona de alta presión, hasta llegar al máximo, y luego se redujo a llegar al mismo punto inicial.
sea que acá tengo, fíjense, la onda. ¿Sí? Acá está o sea, esta es la amplitud, ¿sí? La amplitud que se mueve, ¿sí? Tienen que diferenciar la amplitud de lambda. ¿Dónde estás? La amplitud de oscilación, fíjense que es desde este punto, esta es la amplitud, y esta es la amplitud, y lambda es la distancia de la onda, ¿sí? Básicamente es lo mismo, o sea, porque lambda, fíjense, lambda y amplitud no era lo mismo. La única diferencia es que ahora la amplitud y lambda van a medianamente coincidir en la dirección, pero son totalmente distintos, ¿sí? Para calcular la velocidad de lambda, acá les voy a decir, si siguen leyendo, es lo mismo, porque no depende de la amplitud. O sea que la velocidad de propagación para una onda longitudinal es la misma que para la transversal, ¿sí? Es decir, para todos los tipos de ondas periódicas, la velocidad de propagación de la onda de energía, en este caso de presión, el otro de movimiento, va a ser igual a lambda sobre el periodo, o lambda por la frecuencia, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora empieza el modelo matemático, que eso lo van a tener que madurar ustedes leyéndolo con paciencia. Es que nosotros hemos dicho que vamos a hacer ondas tipo senoidales o cosenoidales, ¿sí? Porque se va a mover, lo vamos a describir con un movimiento armónico simple, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay una particularidad. Si bien el movimiento en I para todos es el mismo, es decir, que el punto A va a oscilar entre una amplitud y otra amplitud, el punto B también, pero ¿qué pasa? Que para un mismo tiempo, fíjese que es XY, no es Y tiempo o X tiempo, sino que es XY, para un determinado tiempo, si yo trazo una línea, para un mismo Y, todas las partículas tienen la misma posición Y a lo largo de la cuerda. No, ¿o sí? No, no siempre. No. Entonces, fíjense que esto es como si fuera un cuadro de doble entrada. ¿Por qué? Porque el I, la altura de I, va a depender de dos variables. Una del tiempo, porque va a ir oscilándose, y otra, de qué punto de la cuerda estoy hablando. Es decir, el punto A, el punto B o el punto C. Entonces, cuando yo hablo, fíjate que I va a estar en función de dos variables. De X y del tiempo. Entonces yo lo que tengo que hallar es un valor que me diga no solo cómo va a variar en Y la altura, sino que además la posición del punto respecto de mi ser. ¿Se entiende? Suena muy difícil, se explica fácil. Entonces, primero voy a estudiar un punto, que es para el x0. ¿Sí? Imaginemos el sistema masa resuelto. Para t igual 0, x igual en 0. ¿Sí? Yo estoy acá. Para t igual 0, el coseno vale 1. ¿Sí? Estoy aquí. Y va a valer entonces a la amplitud por el coseno de omega t. Eso lo traía del movimiento armónico simple, ¿se acuerdan? Y en este caso va a ser igual a la amplitud por el coseno de phi. Cinemática rotacional.
el ángulo es igual a ¿quién? Perdón, omega, frecuencia angular o velocidad angular, es igual a ¿quién? A delta del ángulo dividido delta de tiempo, ¿o no? Es decir, que aplicaba la integral, la derivada de la función, bla, 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 bla. Yo tengo que phi va a ser igual a ¿quién? A omega por t, ¿o no? O sea que omega por t lo meto aquí y es lo que yo obtengo en esta ecuación. ¿Lo ven? Sí, profe, se trabó la imagen. Ahí está, Perdón, ahí ahí volvió la la imagen. activé. Es decir, yo tengo que omega va a ser igual a d phi sobre el tiempo, para el ángulo va a ser igual a la velocidad instantánea por el tiempo. Como yo tenía que i va a ser igual a por el coseno de phi, meto omega del tiempo aquí. ¿Hasta ahí estamos? Por eso es que me queda esta ecuación. Sí, Y luego reemplazo omega. Omega era igual a ¿quién? Para el movimiento armónico simple. Omega era igual a 2 por pi por f. ¿Sí? A coseno de 2pi sobre 2. ¿Hasta ahí estamos? Luego acá lean que yo voy a tener un x, un i va a ser igual a la amplitud, pero para otro tiempo, el punto B también va a tener esa misma amplitud. ¿Sí? Si un x va a tener esa misma amplitud. ¿Y cuánto vale ese tiempo? Va a ser igual a la velocidad por lambda. ¿Sí? Entonces, lo que hace es reemplaza este tiempo por este término de tiempo. ¿Sí? X sobre la velocidad de propagación. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo meta ese término, reemplaza el tiempo, este tiempo t, por ese mismo tiempo menos x sobre b, x va a ser la coordenada que va a estar acá, tanto para el punto A, para el punto B, para el punto C o para cualquier punto. ¿Se entiende? Esta coordenada, x es lo que yo voy a meter. Entonces, si yo digo x sobre la velocidad de propagación del tiempo, me va a dar precisamente el tiempo de retraso o tiempo que hay de amplitud entre el punto original y lo que yo tengo acá. ¿A qué voy? A ver si me entienden. Si yo tengo lambda está desde este punto hasta el punto B, ¿no? ¿Sí? Es decir, que si yo digo el tiempo que va a tardar acá, que va a tardar de viajar desde este punto hasta este punto, va a ser igual a ¿quién? A lambda sobre la velocidad de propagación, ¿o no? claro. B es igual a X sobre T. Si espejo T es X sobre B, ¿o no? ¿Y lambda sobre B quién es? ¿El periodo, o no? Es decir, que cuando yo meta en esta ecuación T menos el periodo, un tiempo dado menos el periodo, es que voy a estar desfasado 180 grados. Es decir, que va a ser el mismo coseno. ¿Me explico? Es decir, que el coseno va a ser el mismo. El coseno de 0 o el coseno de 2pi en este caso, si lo hablo en términos de radianes, el ángulo va a ser lo mismo, ¿no?
En cambio, ¿qué pasa si ahora yo quiero calcular en este punto? Acá tengo lambda sobre 2, ¿sí? Acá yo tengo un cuarto de lambda, ¿sí? Un cuarto de lambda. ¿Qué pasa en un cuarto de lambda para este mismo punto? Si yo pongo lambda sobre 4 por b, el periodo, el tiempo, ¿cuánto va a estar desfasado el ángulo? Acuérdense que omega les va a quedar o phi va a ser igual a omega por el tiempo menos, como les puse, x sobre b, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si lambda, o sea, la distancia x es lambda sobre 4? ¿Qué pasa si es esa distancia? ¿Estoy frente a un cuarto de periodo o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Si un cuarto de periodo, t sobre 4, o sea, esto para t igual 0, ¿sí? Para t igual 0, ¿cuánto vale phi? Para esta función, para este punto. Estoy hablando del punto, llamémosle D, para el punto D. ¿Cuánto vale phi? Omega por ¿quién? ¿Cuánto va a valer este ángulo? Este tiempo por omega. ¿90 o no? Si acá tengo, en 180 tengo 2 pi, si lo divido por 4, ¿qué me da? 360 dividido 4, ¿cuánto les da? 90. 90. ¿Y el coseno de 90? O sea que va a ser pi sobre 4. ¿Y el coseno de pi sobre 4 en radianes cuánto les da? ¿Cero o no? 0. Sí, 0. ¿Se entiende? Sí. Lo que voy a jugar con este x menos 4 es ubicarlo de acuerdo al x, acá, por eso es que me queda la función x sobre b, porque se trabó. Zoom ya no quiere más. ¿Me escucha? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, Bien. profe. Se me ha trabado hasta el PDF, no sé por qué. Vamos a cerrar todos los programas que tengo para ver si me responde. No me responde PDF. No me responde Zoom. ¿No? Ahora sí. Ahora no. ¿Alguna duda hasta ahí? Mientras me reacciona Zoom. No puedo ver el chat. Se me ha trabado completamente. Dice que Zoom está como nosotros. Ah, bien. Encima tema complicado a fin de año es como muy, muy denso. ¿Qué se trabó? No puedo ni siquiera escribir nada. La otra vez le pasó, profe, no sé si lo cerró. Eso le Sí, decía, profe, ¿no lo puede cerrar y volver a abrir? tengo que cortar la... Ahora sí. Esperen. Otra vez se trabó. Es el término que me hace que el coseno del ángulo me represente la altura de ir de acuerdo a la posición en X. ¿Se entiende?
Me provoca el desfasaje del tiempo para que, en comparación, esto t es la proyección sobre el eje y. Es mi onda fundamental, ¿sí? Para t igual 0, ¿sí? El coseno vale 1, estoy acá. Pero a medida que pongo x va valiendo un valor, x menos t, puedo ir representando esta onda. ¿Entiendes? Eso es lo que me representa este término x sobre b. Entonces ahora y va a estar en función de x y de t. Porque no solamente va a depender de la altura del punto original, sino que con este x yo la voy a ir desplazando. Y puedo ubicar el ángulo con esa velocidad de propagación, el y para cualquier x. ¿Se entiende? Es decir, si yo pongo un x de 2 lambda, voy a estar 1, 2 lambdas acá. Entonces voy a poder ir viendo cómo se comporta en este punto. Si pongo igual a un lambda x, voy a estar viendo la posición acá. Si pongo lambda sobre 2, voy a estar viendo qué es lo que le está pasando a esta partícula en todo instante. ¿Se entiende? Porque no es cualquier, o sea, no solamente depende del tiempo, sino que también depende del x que yo vaya a poner. Yo Entonces por yo mi parte, profe, me mató. Entendí ¿Cómo? que queda en función de X, me mató. Yo entendí que queda en función de X y el tiempo porque variando, pero realmente no entendí bien de dónde sale la ecuación. La función de y, yo tengo que poner dos valores. Si x vale 0, ¿dónde estoy? Acá. Entonces, esta función, cuando x vale 0, me va a describir el movimiento de este punto. ¿Sí? Si x vale lambda sobre 2, estoy acá. ¿Sí? Acá pongo lambda sobre 2. A medida que hago correr el tiempo, me va a describir el movimiento de este punto, y nada más que de ese punto. ¿Se entiende? Claro, sería lo que se veía en el gráfico anterior, que estaba el punto marcado, cómo iba bajando y cómo subía. Exactamente, pero es de ese punto nada más, o sea que no es una fórmula completa para todas las ondas, sino que cada i lo podés hacer para cualquier punto, por así decirlo, de la cuerda de la guitarra. ¿Sí? O sea, vos podés ver, de acuerdo a la longitud de la guitarra, en cualquier punto cómo va a estar variando. ¿Sí? Pero cada función va a ser de un único punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora reemplazo y me va a quedar que i va a estar en función de x y de t, por eso que está de los dos. A por el coseno de omega por phi. Phi va a ser t menos este valor. Acá es un arreglo matemático para que quede más bonito, básicamente. Porque acá te queda, esto es el periodo, te puede quedar el periodo menos tiempo. Entonces, como el coseno de menos tita es igual al coseno de tita, hace la inversa de esto. O sea, le cambia el signo, básicamente. ¿Sí? Es lo único que hace, para acomodarlo de manera bonita. Entonces, reemplaza omega por 2pi por f. ¿Sí? Es lo único que hace. A por el coseno de 2pi por f. Luego, agarra el f y lo mete acá adentro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que b por f es igual a ¿quién? Perdón, b sobre la frecuencia es igual a lambda. ¿Sí? Recuerden que tienen que estar después yendo y viniendo. La velocidad era igual a lambda por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si meto la frecuencia acá, me va a quedar b sobre f, por lo tanto me queda lambda. ¿Sí? Si la frecuencia además hago la distributiva, me va a quedar el tiempo por la frecuencia, es decir, el tiempo sobre el periodo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y ahora aparece un término que es para pasar unidades
de metros a radianes para relacionar con el periodo, que es el número de ondas que aparece que se llama K. ¿Sí? K que va a ser igual a 2pi, hago la distributiva. ¿Sí? Meto 2pi acá y meto 2pi acá. ¿Sí? ¿Entiendes lo que hago? No, profe, ahí no entendí. Recién vieron que metí la frecuencia acá adentro. Sí, Hice la distributiva. Bueno, ahora agarro el 2pi y le hago la distributiva. ¿Sí? ¿Estamos ahí? bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2pi por x sobre lambda. 2pi sobre lambda le voy a llamar lo que se conoce como número de onda. ¿Sí? ¿Está Bien, claro? K. Una constante K como si fuera la constante del resorte, solamente que va a ser el número de onda, porque está relacionado con X, el número de onda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? sí, profe. Bien. Y después, fíjense, este es algebraico. ¿Sí? Sí, 2pi por t sobre... Ahí voy. Ellos siempre se apuran, no me dejan terminar. ¿Qué me queda? Paso 2pi por t sobre el periodo. 2pi sobre el periodo. ¿Quién es? Omega, ¿o no? Volvemos a omega. ¿Está claro? Entonces reemplazo 2pi sobre t por omega. Entonces, ¿qué me va a quedar la ecuación? Y en función de x va a ser igual a por el coseno de x menos k por x menos omega por t. ¿Sí? Y esta es la ecuación de una onda senoidal o cosenoidal de una función. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y después fíjense que con este número de onda, lo reemplazan, ¿sí? Lambda es igual a 2pi sobre k, y después reemplaza la frecuencia, haciendo la velocidad era igual a lambda por f, haciendo la combinación de mi ecuación original de velocidad lambda sobre el periodo, obtengo que la frecuencia angular es igual a la velocidad por el número de onda. ¿Sí? Eso es un valor que después lo vamos a calcular. ¿Hasta ahí entendieron los pasos matemáticos? Sí, Sí, profe, se profe. entiende. Todo ese lío matemático es para llegar acá, básicamente. Fíjense, acá está longitud de onda, amplitud, ¿sí? Y el número de onda, como les digo, va a depender de 2pi y de lambda, ¿sí? Que es básicamente lo traducen en ángulo, ¿sí? Lo multiplican por x y les va a quedar un valor de un ángulo en radianes. Entonces, de acuerdo a multiplicar este valor por x, van a ir viendo qué puntos estamos hablando. Si x es igual a 0, están acá. Fíjense, para t igual 0 y x igual 0, y va a valer coseno de 0. Para el x igual a lambda, ¿sí? Fíjense, k, ¿sí? 2pi sobre lambda por lambda les da 1. Es decir, que voy a estar hablando de un desfasaje de menos omega acá atrás, ¿sí? Para t igual 0, estoy en el mismo punto. ¿Se entiende? Eso es aprender a usar la fórmula
las funciones trigonométricas o funciones de coseno y seno, ¿sí? Y acá la van a, para graficarla aparece ahí. ¿Ven? Acá grafican la coordenada en función del tiempo de la primera partícula, de la posición X. Luego, si quieren, van a ir reemplazando X. Igual a lambda sobre 4, lambda sobre 2, lambda, 2 lambda, 3 lambda, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy martes, pero bueno, encima está jugando Argentina. Acá vamos a ver el ejemplo. Les dice, fíjense que tienen su primo que está jugando con una cuerda, una soga para tender ropa. Dice que la desata de un extremo y tensa esa cuerda. Y la empieza a mover desde un extremo hacia arriba y hacia abajo senoidalmente. ¿Sí? Imaginemos más a resolver. Con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 7 centímetros. La rapidez de onda es de 12 metros por segundo. Les dicen, t igual 0, el extremo tiene el desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto está atado acá, en t igual 0, y esto es x, la soga está así. ¿Sí? Está en este extremo. Está en el punto más alto. Les pide, calcule la amplitud, frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de onda. ¿Sí? Y después les dice, obtenga una función de onda que la describa, ¿sí? Un número, y después les dice, escriba las ecuaciones para el desplazamiento en y en función del tiempo, ¿sí? Del extremo que Morton sujeta y en un punto que está a 3 metros de ese extremo. Es decir, acá ya tengo un X. ¿Qué es lo que hace el libro? Va por partes, como Jack. ¿Y qué hace? Tengo la frecuencia, ¿sí? Que la frecuencia les decía que era de 2 ciclos por segundo. Entonces, para calcular la frecuencia angular es 2pi por f, que son 4pi radianes. O sea que 12,6 radianes sobre segundo. Luego, ¿qué hace? La velocidad, la longitud de onda, sería más fácil medir esto que la velocidad, pero bueno, hipotéticamente podrían haberle dado la longitud de onda. La longitud de onda, como me dieron la velocidad, fíjense que la velocidad de onda es de 12 metros por segundo. Tengo la frecuencia, puedo calcular cuánto es la longitud de onda, que son de 6. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Luego, con lambda, puedo calcular el número de onda, o sea, el que acompaña a x. 2pi sobre lambda, es decir, 1,05 radianes. Y si se fijan, también teníamos otra fórmula que era omega sobre b, que es lo mismo, porque viene de la misma ecuación, estamos reemplazando la misma ecuación, básicamente. Entonces yo ya tengo de mi ecuación, ya tengo acá número de onda, ¿sí? Tengo la amplitud y tengo omega, ¿o no? O sea que tengo todos los valores. Entonces agarro y meto, ¿sí? En mi ecuación.
Bueno, acá el libro lo hace con la ecuación la otra, que es a por el coseno de x sobre, no sé por qué, pero bueno, es lo mismo. La primera que vimos, x sobre lambda menos t sobre el periodo, coseno de 2pi. Entonces, a por el coseno de 2pi por x sobre 6 menos t sobre 0,5, que es el periodo, ¿sí? El periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? O sea que es 1 sobre 2, por eso es que es 0,5. Entonces ahora ya tengo la fórmula en función de x y de t. ¿Está claro? Sí, profe. Luego, el libro, no sé por qué lo hace directamente, pero bueno, mete 2pi, lo mete acá adentro para calcular el número de ondas, lambda, que ya estaba. Esto es lambda, y acá está omega. ¿Para qué lo hace el dos pasos seguidos? No tengo idea, pero bueno. Mete el 2pi, por eso es que me queda 2pi sobre 6, 1,05 que es el k por x que tenía, k por x menos omega t, entonces, es lo que yo tengo. ¿Sí? Acá tengo omega. Acá. Entonces acá tengo la ecuación de y en función de x y del tiempo. Entonces me dice, primero, calcular la función para x igual 0 en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi ecuación, meto x0. Entonces, esta es mi ecuación que me va a describir el movimiento en el extremo libre. Acá, donde su primo está tirando la ropa. Acá. ¿Sí? Me va a describir desde el extremo libre de la soga. Y nada más. ¿Se entiende? Luego, agarro y meto, les dice para un punto que está a 3 metros de la soga. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Entonces mido 3 metros y me va a decir, me va a describir el movimiento cuando x sea 3 metros. Es decir, esta es la ecuación para x igual a 3 metros. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo las ecuaciones que me van a describir para x igual a t. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como el periodo, fíjense, lambda era 6 metros, yo estoy, en realidad, 3 metros estoy acá. Exactamente, fíjate que aparece el signo negativo. Acá tengo 3 metros, aparece el signo negativo. Acá era positivo, acá es negativo. ¿Sí? Que me está describiendo el movimiento en el punto máximo, o sea, en el valle, no en la cresta. ¿Sí? Si pusiera acá 6 metros, podría obtener el valor en la otra cresta. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Es aplicar fórmula. El lío de que se llega matemáticamente y luego es aplicar una fórmula. ¿Sí? Obviamente, pero si no entienden la fórmula, les digo, esta es la fórmula, mágicamente aparece, no sirve. Luego aparecen los términos velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal. ¿Qué hacíamos en movimiento armónico simple para calcular la velocidad? Cinemática, unidad 1. B es igual a ¿quién? Distancia sobre tiempo. Casi. Casi. Diferencial de distancia sobre diferencial de tiempo. ¿Y eso quién es? Tu amiga amada. Se tienen que reconciliar por toda la vida, así que sepan que
No se pueden divorciar, a menos que renuncien a ingeniería, no se pueden divorciar de las derivadas, ¿eh? Les aviso. El divorcio de la derivada integral en ingeniería no existe, a menos que deje ingeniería. Entonces, es la derivada de la función en función del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Derivo la función de y básica, a por el coseno de k por x menos omega por t. ¿Sí? Si derivo esta función en función del tiempo, x es una derivada parcial, no va a ser una. Si bien son de dos términos, no voy a hacer la derivada en función de x, solamente en función del tiempo, que es lo que a mí me interesa. ¿Está claro? De que vamos a hacer una derivada parcial de una sola variable, que es el tiempo. Entonces, este término lo voy a considerar constante. K por x es constante. Entonces me queda la derivada de lo de afuera más por la derivada de lo que tengo adentro. La derivada de una constante 0, por lo tanto me queda por omega. Por eso es que me aparece que la derivada del coseno es el seno. Entonces la velocidad en y es igual a omega por a por el seno de k por x menos omega. ¿A quién se parece? Otra vez sopa. Al movimiento armónico simple. Velocidad máxima. ¿Sí? Omega por a es la velocidad máxima, la velocidad tangencial máxima. Y si derivo, y la aceleración es igual a ¿quién? A la derivada de la velocidad. Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada de la velocidad, la derivada del seno es el menos coseno, entonces me queda menos omega cuadrado por a por el coseno. Entonces, por eso es que les queda menos omega cuadrado por i. Aparece ese término ahí. ¿Sí? La aceleración. Y acá, bueno, acá ya entran las derivadas parciales cuando hace la derivada de esta ecuación en función de x. ¿Sí? Que ahora hace las derivadas parciales y fíjense que aparece, esta es la ecuación real de una onda. ¿Sí? Que llegamos, fíjense a que cuando derivo toda esa función en función de x y después de tiempo. Derivo en función del tiempo, derivo en función de x. ¿Es igual a quién? A omega cuadrado sobre k cuadrado por b, que era lo que teníamos anteriormente, mi función. K es igual a quién? A omega sobre b. K es igual al paso para allá a omega sobre b, esto todo al cuadrado. ¿Sí? Esta es la ecuación de la onda más compleja que por ahora no me interesa mucho. La rapidez de una onda transversal se calcula con, gracias a mi amigo, recurrimos al padre de la física 1, ¿quién es? Newton. Newton, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Para calcular la rapidez hay dos métodos, vamos a ver el más sencillo, que es el de una cuerda que está tensada. ¿Alguno toca la guitarra o viste tocar la guitarra? ¿Qué pasa cuando está desafinada? ¿Qué es lo que hace el guitarrista? La afina, ¿o no? Estira la cuerda. La afina. ¿Y cómo la afina? Tensando la cuerda, con la fuerza F, ¿o no? ¿Sí? Entonces, está en equilibrio. Es como el primo Morton este. Le sigo manteniendo la fuerza F, pero ahora lo que hago es que además le aplico una fuerza F. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera una suposición, estamos en física 1, así que todo es válido, por así decirlo. Si bien esto sería una curva, pero como tengo una longitud muy pequeña, la curva la puedo tomar como una recta, ¿sí? Despreciando un pequeño error. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el trayecto
v por t en un determinado tiempo, voy a tener que todos los puntos de la cuerda se están desplazando a una velocidad i. ¿Sí? Producto de esta fuerza en i que estoy levantando la cuerda hacia arriba. ¿Sí? Unidad 8. ¿Qué me dice? Fíjense que yo tengo un tiempo. Para un determinado tiempo, la fuerza Fi va a levantar un i. Esto es y y esto es x. ¿Sí? X, y. Y es igual a la velocidad en i por el tiempo. Y x va a ser igual a ¿quién? A la velocidad de la onda por el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza I por este tiempo es igual a ¿quién? La cuerda estaba quieta y luego obtuvo una velocidad. ¿Quién es este término? Masa por velocidad. ¿Cantidad de movimiento lineal o no? Sí, profe. ¿En qué está metido todo acá? Todo tiene que ver con todo. Entonces yo tengo mi ecuación que me dice mi ley que el impulso es igual a ¿quién? A la fuerza por el tiempo, que es igual a la masa por la velocidad, porque fíjense acá, el momento lineal o cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento, originalmente estaba quieta la cuerda y luego obtuvo una velocidad i. Entonces, el cambio de la cantidad de movimiento es la masa por VI, que desprecio, estoy haciendo suposición de que parto del reposo. Entonces, Fi va a ser igual a ¿quién? A la masa por VI sobre el tiempo. ¿Sí? ¿Y quién es ese? La aceleración. Más allá de eso, después la fuerza en X, si hago lo mismo, aplico mi sumatoria, mi ley de Newton, se va a desplazar, ¿sí? Se va a desplazar, además va a obtener una velocidad de onda. Entonces, lo mismo obtengo en X. ¿Qué es lo que digo? Que la F por ese mismo tiempo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad de onda por la masa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Tengo dos ecuaciones. Fi por el tiempo va a ser igual a la masa por VI. Cambio la cantidad de movimiento vertical y cambio la cantidad de movimiento horizontal. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Fíjense que tengo un amigo triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué digo? Que esto es a esto. Una relación de triángulos. Por eso que les dice relación de triángulos, yo digo que hago sustitución, o hago en realidad división de ambos términos, o igualación con la masa, como ustedes quieran hacerlo. ¿Qué me va a quedar? Que Fi sobre F va a ser igual a ¿quién? A BI sobre B. Porque la masa y el tiempo lo simplifico. ¿Sí? Relación de triángulos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué me dice? Que Fi va a ser igual a la velocidad en I, a F, la fuerza horizontal del tensado, multiplicado por BI sobre B. Entonces, el impulso transversal, F por T, va a ser igual a la fuerza F por BI sobre B por el tiempo. Porque la fuerza en I no la puedo medir, pero la fuerza F sí, ¿o no? Medianamente puedo tener control de la fuerza en F. Ahora, la fuerza en I es difícil tener control. La velocidad de onda la puedo medir y la velocidad I medianamente la puedo llegar a calcular. ¿Sí? Son valores conocidos.
¿Qué va a pasar? Vamos a laboratorio 1. Me dice que la masa m de la porción de la cuerda es el producto de la masa por unidad de longitud mu, ¿sí? Sería como una densidad por unidad de longitud, no de volumen. Y la longitud que se está moviendo es B por T, lambda, ¿sí? Es decir, si yo vuelvo a mi ecuación, la fuerza por el tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad, ¿sí? Esta ecuación. No quiero hacer. Esta ecuación. Yo tengo que el impulso transversal, Fi, es igual a ¿quién? Fi por el tiempo es igual a la masa por VI. ¿Hasta ahí estamos? Y esta densidad, ¿sí? Ustedes más que están en electromecánica, cuando ustedes van a comprar un cable, van a comprar un perfil, no sé si han comprado madera alguna vez, algún tronco de madera o una viga de madera, o han comprado cable. Lo he comprado, pero creo que se pide por sección de la madera. Más allá de la sección, si ustedes quieren saber cuánto pesa la madera, tienen dos maneras de hacerlo. O agarran la madera y la ponen sobre una báscula, o el fabricante les dice, miren, se conoce como el peso sobre metro, peso por metro. Les va a decir que son 750 kilogramos por metro o 75 kilos por metro. ¿Qué les está diciendo esto? Que por cada metro de perfil o de madera va a pesar 75 kilos. Entonces, si mi viga que yo compré mide 3 metros, ¿cuánto va a pesar? ¿225 kilogramos o no? Si 75 kilogramos pesa un metro, 3 metros, ¿cuánto van a pesar? ¿Cuánto van a pesar? 75 Sí, por son 3 3, por 75. ¿o no? Bueno, esto que el fabricante de cable, lo que sea, me dice que es un dato característico para saber qué es lo que voy a montar sobre el techo, lo que voy a transportar, es lo que se conoce, fíjense, como densidad por longitud. ¿Sí? Mu. Así como tenía la densidad que era masa sobre volumen, ahora tengo una densidad particular porque es una cuerda que se llama densidad por longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cantidad de cuerda he puesto en movimiento? ¿Qué X? ¿Qué longitud? ¿Esto o no? ¿B por T? ¿Sí o no? Sí, Entonces, la masa de esta cuerda, acuérdense que esta está exageradamente grande, la masa de esa cuerda va a ser igual a ¿quién? A esta distancia multiplicado por su densidad por longitud. ¿Se entiende? Entonces, esto B por T, B, recuerden que es la velocidad de onda, B por T va a ser igual a X. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? B por T por la densidad es la masa de ese pedacito de cuerda. ¿Hasta ahí estamos? Reemplacé de esta fórmula momento lineal transversal vale F por I. ¿Sí? Eso es la masa y tengo por I. ¿Se ve mi ecuación? sí, profe. La de recién.
Entonces reemplazo la masa por mu por b por t por bi. ¿Sí? Como tengo fi por t, ¿qué va a pasar con estas dos t? ¿Se Se simplifican? simplifica. Exactamente. Esa es la idea, simplificar variables. Como tengo los dos tiempos de ambos lados, y además, acuérdense que teníamos la relación de fuerzas, Fi es igual a F por BI sobre B, reemplazo Fi, Fi lo reemplazo por F por BI sobre T, sobre B por T, el tiempo se me va a ir, ¿sí? Acá fíjense, tiempo se me va, a este tiempo se me va con este tiempo, esta BI se me va, ¿o no? Esta vez no se me va, sino que me queda al cuadrado. Entonces me dice que la velocidad de traslación de la onda, la velocidad de onda, va a ser igual a la raíz de f sobre mu. ¿Sí? Eso es lo que me dice mi ecuación. Todo ese lío hice para determinar que para una cuerda de una densidad dada, ¿sí? La velocidad de onda, la velocidad de propagación de la onda, va a depender de la fuerza F y de la densidad. ¿Sí? Además recuerden que velocidad es igual a ¿quién? ¿Recuerdan que era igual a quién? A lambda por la frecuencia, ¿o no? Cuando empezamos este tema de ondas. Entonces, ¿para qué me sirve esta ecuación? ¿Cuál es la utilidad de esta ecuación? La frecuencia de oscilación, lambda sobre periodo, lambda por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Que la frecuencia va a ser igual a ¿quién entonces? A esta raíz que tengo acá, ¿sí? A esta raíz sobre lambda. ¿Está claro? ¿Y qué me dice eso? ¿Por qué cuando yo quiero que la cuerda suene más agudo, la tenso más? Porque la velocidad va a ser más grande. El log sobre lambda no me importa demasiado. Fíjense que, ¿qué me han escrito acá? Más allá que lambda, si yo aumento la tensión, ¿quién crece? ¿La frecuencia de la cuerda o no? Y si aumenta la Sí, profe. frecuencia, se pone más agudo o no. ¿Lo ven? Una utilidad de este análisis matemático aparentemente sin sentido. Pero que me explica el fenómeno de que cuando el guitarrista quiere afinar la cuerda y está fuera de tono, es que regula con la fuerza. Otra cosa, para obtener distintos tonos, ¿alguno ha visto una guitarra? Eso es más física, explica el fenómeno. Después, lo otro es mano. Fíjense que las 6 cuerdas que llevan son todas iguales. No, son de No. distinto material, distinto espesor. Bien. ¿Quién cambia? El mu. Mientras más grave, más pesada la cuerda, la frecuencia como es menor. Menor. Entonces las cuerdas gruesas me dan tonos graves. ¿Por qué? Porque tienen mayor densidad. Las cuerdas finas tienen menor densidad, menor masa por longitud, por lo tanto
la frecuencia es más alta. ¿Ven? Esta ecuación me explica ese fenómeno de la guitarra. O del arpa, de un piano, un violín, lo que sea. ¿Sí? Hasta ahí estamos. El viernes terminaría entonces, me queda, bueno, este era otro método para determinar la ecuación de la frecuencia, que es la misma, fíjense. Y me queda ver para el viernes lo que es la energía, ¿sí? El movimiento ondulatorio. Creo que estamos, creo que les he secado demasiado la mente.